Buenas noches, participantes. ¿Me confirman si se escucha? Inge, buenas noches. Se le escucha fuerte y claro. Está bien, gracias. Recording in progress. Bien, primeramente darles la bienvenida al curso de física. Mi nombre es René Ulomoyo, soy ingeniero petrolero de profesión. Bueno, soy el docente asignado para este curso. Bien, les hablo un poco del contenido que vamos a llevar durante el curso. Prácticamente vamos a llevar estos 5 puntos. Vamos a ver primero una introducción a la física. Vamos a llevar algunos conceptos fundamentales de la física. Vamos a ver las ramas de la física y cuál es la subrama específica que vamos a estudiar durante el curso. Después vamos a pasar al tema de vectores. Vamos a ver algunos elementos básicos de un vector. Vamos a aprender a sumar vectores, a hacer producto entre vectores. Y después la parte central del curso, ¿no? Lo que vamos a estudiar en el curso es la mecánica clásica de Newton. La mecánica clásica se divide en estos 3 puntos, ¿ya? Cinemática, dinámica y estática. De forma general, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Pero como ven, acá tenemos tres diferentes partes y vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cinemática, estudiamos el movimiento de los cuerpos tomando variables como velocidad, desplazamiento, tiempo, y en este punto no nos interesa cuál es la causa del movimiento de los cuerpos, ¿no? Desde ese enfoque vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. Ya cuando ingresamos al tema de dinámica, ahí vamos a seguir estudiando el movimiento de los cuerpos. Sin embargo, acá lo vamos a ver desde un enfoque totalmente diferente, ¿no? Acá sí ya nos interesa qué es lo que causa el movimiento de los cuerpos. Acá vamos a utilizar bastante lo que es el análisis de vectores. Por eso es bastante importante entender el tema de vectores, ¿no? Acá en dinámica vamos a hacer estas operaciones entre vectores, ¿no? Lo que vamos a utilizar vamos a empezar a utilizar cómo se calcula la fuerza neta para determinar la aceleración de los cuerpos. Ya en su momento lo vamos a ver a más detalle, este punto, ¿no? Entonces, como ven, en todo el curso vamos a estar estudiando el movimiento de los cuerpos. Respecto a la evaluación del curso, vamos a tomar estos porcentajes. Vamos a ponderar la participación, un 10%. Ustedes pueden participar tanto habilitando sus micrófonos y también pueden participar escribiendo en el chat. Y esto se va a tomar en cuenta con un porcentaje del 10%. ¿Ya? Vamos a tener 2 exámenes, uno a mitad del curso y otro al finalizar el curso. Todos los detalles respecto a las fechas, sobre qué temas se van a dar cada uno de estos parciales, cómo va a ser la forma de evaluación, en su momento se les va a explicar con anticipación. Ya faltando, bueno, se les va a avisar fechas tentativas, ¿no? Pero en su momento se les va a avisar todo el detalle respecto a estos 2 exámenes. Y después también tenemos una ponderación para la parte de prácticas, va a tener una ponderación del 30%, ¿no? Cada tema que avancemos va a tener su práctica, ¿ya? Entonces, en la totalidad
todas las prácticas van a tener una ponderación del 30%, haciendo un total del 100%, ¿no? La nota mínima de aprobación es de 66 puntos. Todos aquellos que no logren sobrepasar esta puntuación, o sea, saquen una nota mínima a 66, van a tener un certificado del curso, pero va a ser un certificado de participación, ¿no? Que han sido partícipes del curso, ¿no? En caso de que tengan una nota de 66 o superior a 66, se le va a extender un certificado de aprobación. Ahora, ¿de qué forma vamos a, cuáles son los recursos didácticos que vamos a utilizar? Vamos a ver al principio de cada tema una pequeña introducción de la parte teórica, no va a ser mucha teoría, pero lo necesario para poder resolver los problemas. Entonces, por cada tema que avancemos, van a tener la presentación, o sea, la parte teórica, las diapositivas. También por cada tema se les va a pasar un formulario para que puedan hacer sus prácticas y también, ¿no? Van a tener prácticas por cada tema. Entonces, estos 3 recursos lo van a tener por cada tema avanzado. Ahora, ¿dónde se les va a pasar todos estos recursos y de qué forma van a presentar sus prácticas? Todo va a ser a través de la plataforma Moodle. Creo que todavía no se les ha enviado su usuario y contraseña para que ingresen a la plataforma, pero seguramente dentro de estos días se les va a pasar, ¿ya? Se les va a pasar al grupo de WhatsApp para que puedan ingresar a la plataforma y todo lo vamos a manejar desde la plataforma, ¿ya? Ahí van a estar las clases grabadas, van a estar los formularios, prácticas, presentaciones, ahí también van a tener que subir sus prácticas. Los exámenes también los vamos a dar de forma virtual mediante la plataforma. Entonces, todo lo vamos a manejar a través de la plataforma. No sé si hasta este punto tienen consultas o dudas. Pueden hacer sus consultas al chat o en todo caso activar sus micrófonos. Dije, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le habla José Luis. Una pregunta. Eh, cada tema vamos a pasar de manera semanal o cómo lo vamos a hacer esa parte, por favor, si podía aclarar. Ya eso vamos a verlo. Tenemos ahorita clases programados martes, sábados y domingos, ¿no? Entonces, hay algunos temas que son extensos, nos va a tomar 2 sesiones. Hay algunos temas que son cortos que las podemos ver dentro de una sesión. Eso vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. A veces empezamos a resolver problemas y a veces hay algunas dificultades en algunos puntos que hacen perder un poco de tiempo y también a veces ese tema se extiende también, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir. Por lo general, cada tema nos va a tomar dos sesiones. Hay algunos temas cortos que lo vamos a llevar en una sesión. Tenemos algunas consultas en el chat respecto a las clases. Sí se van a grabar todas las sesiones, se van a grabar y se van a subir a la plataforma Moodle, ¿no? Desde ahí van a poder revisar nuevamente los videos también. Y eso también si es que hay veces que me olvido poner grabación. Si en algún momento me olvido poner en grabación, si es que me hacen recuerdo, por favor,
pero solo me ha pasado una vez en un curso, ¿ya? Entonces me hacen recuerdo, por favor, si es que en algún momento no estoy grabando. Respecto al temario, vamos a ver el tema de vectores, vamos a iniciar con vectores y después vamos a pasar a estudiar lo que es mecánica, ¿no? Cinemática, dinámica y estática y todos los subtemas que tienen estos apartados. No sé si tienen más consultas o dudas, podemos pasar a iniciar con nuestro primer tema. Las credenciales para el ingreso a la plataforma Moodle, yo creo que máximo dentro de mañana o pasado ya se les va a pasar sus credenciales para que tengan acceso. Bien, vamos a iniciar con una pequeña introducción a la física y después vamos a ver una primera parte de lo que son vectores. Como punto número uno, vamos a responder a lo que un concepto que es la física y vamos a ver también qué ramas tiene la física y cuál es la rama específica que vamos a estudiar, ¿ya? Para tener un concepto de lo que es la física es una ciencia experimental que estudia los fenómenos naturales, ¿ya? ¿Qué es un fenómeno natural? Es cualquier cambio observable en la naturaleza, ¿ya? Podemos tomar como ejemplo el movimiento de los cuerpos, ¿no? Es un fenómeno natural observable en la naturaleza, por tanto, es parte de lo que estudia la física, ¿ya? La física tiene varias ramas de estudio, sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en una sola rama. Entonces, acá podemos ver las ramas que tiene la física. Entre estas tenemos a la mecánica, al electromagnetismo, termodinámica, óptica y acústica, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar específicamente la mecánica clásica de Newton, y la mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. Ya de forma general, mecánica se puede decir que es sinónimo de movimiento, ¿ya? Entonces, en todo el curso lo que vamos a estudiar es el movimiento de los cuerpos. Ahora, esta rama acá podemos decir, ¿no? De forma sintética, en síntesis, podemos decir que la mecánica lo que estudia es el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar es el movimiento de los cuerpos, ¿no? Ahora, ¿en cuántas partes se divide la mecánica? La mecánica se divide en cinemática, dinámica y estática, ¿no? En la cinemática estudiamos el movimiento de los cuerpos tomando ciertas consideraciones, ¿ya? Las variables que vamos a manejar en cinemática son qué desplazamiento hace un cuerpo, con qué velocidad se mueve y en qué tiempo logra ese desplazamiento. Vamos a estudiar estas tres variables
Además, también vamos a estudiar lo que es con qué aceleración se mueve. Más adelante vamos a definir todo esto de forma más concreta. Entonces, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en cinemática tomando en cuenta estas variables. Ya desde ese enfoque lo vamos a ver: desplazamiento, velocidades, tiempos y aceleraciones. Ya cuando ingresemos al tema de dinámica, vamos a seguir estudiando el movimiento de los cuerpos, pero acá lo que vamos a tomar en cuenta van a ser las fuerzas, ¿ya? Entonces, en este punto no se toma en cuenta la causa que produce el movimiento. ¿Cuál es esa causa? Es una fuerza, ¿no? Una fuerza es lo que produce movimiento. En cinemática no tomamos en cuenta las causas del movimiento. Ya cuando ingresemos a dinámica, ahí sí vamos a tomar en cuenta qué es lo que causa el movimiento, las fuerzas, ¿no? Y vamos a ver de qué forma se relacionan la cinemática y la dinámica a través de lo que es la aceleración, ¿no? Pues vean, seguimos estudiando el movimiento de los cuerpos. En el tema de estática vamos a estudiar cuerpos en estado estacionario. Sin embargo, hay un apartado donde cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, también se puede considerar que, bueno, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, se dice que este cuerpo está en equilibrio cinético, ya es decir, es parte de lo que estudia la cinemática. Ya podemos estudiar cuerpos en estado de reposo o cuerpos que se mueven a velocidad constante. Entonces, como ven, en todo momento la palabra clave es movimiento, ¿no? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Y acá las subramas ya desde distintos enfoques, ¿no? En cinemática tomamos en cuenta la causa del movimiento, en dinámica no tomamos, en cinemática no se toma en cuenta la causa del movimiento, en dinámica sí se toma en cuenta la causa del movimiento, de forma general. Ingresemos a la parte de vectores. Esto nos va a servir bastante para el tema de dinámica. Ya vamos a responder estas preguntas. Ya que es un vector, vamos a dar una definición formal, vamos a dar una definición informal y vamos a ver cómo se suman estos vectores. Tenemos distintos métodos para sumar vectores, entre métodos gráficos, métodos analíticos. Dentro de los métodos gráficos tenemos varios otros métodos. Dentro de los métodos analíticos también. En un momento les muestro cuál es esa clasificación. Pero, ¿qué es un vector? En términos informales, podemos definir a un vector como una flecha, ¿ya? Para nosotros un vector es una flecha, ¿no? Gráficamente lo que se ve es una flecha. Un vector es una flecha. Eso es como en términos informales, ¿no? La definición de un vector. Ahora, ¿cuál es la definición formal que se tiene de un vector? Ya, acá tenemos, ¿no? Un vector es un segmento orientado, ¿no? Si nosotros graficamos hasta ahí tendríamos un segmento, ¿no? Pero nos dice que un vector es un segmento orientado. Lo que le falta es orientación. Entonces, como ven, esta sería la definición formal. Un vector es un segmento, pero es un segmento orientado, ¿no? Ahí tenemos de forma visual, un vector es una flecha. Esta flecha tiene la característica de tener 3 elementos. ¿Ya cuáles son estos 3 elementos? Un vector tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿A qué se refiere cada uno de estos conceptos? ¿Ya? El módulo es el tamaño de la flecha, ¿ya? Se puede ver acá gráficamente. Cuando hablamos de módulo, estamos hablando cuál es el tamaño de la flecha. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando respecto del eje horizontal, cuánto es el ángulo.
respecto del eje horizontal, cuánto es el ángulo de esta flecha. A eso se conoce como dirección del vector. Es el ángulo respecto del eje horizontal. Y después tenemos el último concepto, que es el sentido, ¿no? El sentido es la punta de la flecha, ¿no? O hacia dónde está apuntando la flecha. Entonces, ¿cómo definimos estos elementos, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplo, tenemos una flecha, estamos diciendo que lo vamos a llamar, ustedes pueden ponerle cualquier nombre a esta flecha, lo vamos a llamar, esta flecha la vamos a llamar un vector A, ¿ya? Este es nuestro vector A. Ahora, de cómo nosotros indicamos estos tres elementos, ¿no? Sí o sí, todo vector tiene que tener definido estos tres elementos, ¿ya? Todo vector tiene que tener definido módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo se definen estos tres elementos? Tenemos acá un vector A. El módulo es el tamaño, ¿no? En este caso estamos diciendo que el tamaño va a ser de 5 unidades. Entonces ya estamos definiendo el tamaño es de 5 unidades. Y por acá se puede ver la forma en que se escribe esto, ¿no? ¿Cuál es la notación para escribir estos elementos? ¿Ya? Cuando hablamos de módulo, lo que se hace es, se agarra el nombre del vector, estamos hablando del vector A, y lo que se hace es poner dos barras laterales, y esta notación lo que nos indica es tamaño del vector, ¿no? El nombre del vector, dos barras laterales, esto indica tamaño del vector. Entonces acá estamos dando como ejemplo de que el tamaño va a ser de 5 unidades. Luego tenemos cuál es el ángulo respecto del eje horizontal. Acá para el ejemplo estamos diciendo que la dirección va a ser de 40 grados. ¿Ya? Tenemos aproximadamente un ángulo de 40 grados. Y finalmente el sentido es hacia dónde apunta este vector. Se puede tomar dos referencias. La primera referencia es, se puede indicar de esta forma. ¿Ya? Podemos decir, el vector apunta hacia arriba, el vector apunta hacia abajo, o sea, tiene sentido hacia abajo, el vector apunta, tiene sentido a la izquierda, tiene sentido a la derecha. Se puede hablar en esos términos cuando hablamos de sentido, tomar esas referencias, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero también podemos tomar como referencia, ¿cómo se llama esto? Los puntos cardinales, ¿ya? Este, oeste, norte, sur, ¿no? Bajo esa referencia también podemos hablar. En este caso, vamos a tomar esas referencias, ¿no? Los puntos cardinales tenemos acá al este, al oeste, y tenemos al norte, y tenemos al sur, ¿no? Nuestro vector, ¿hacia dónde apunta? Nuestro vector está en esta posición, ¿no? Ya está apuntando en ese sentido. Entonces, bajo esta referencia de puntos cardinales, decimos, ¿no? El vector tiene sentido noreste, ¿ya? Entonces, eso está anotado acá, el sentido es noreste. No vamos a trabajar tanto con el tercer elemento. Lo más importante es conocer esto, ¿no? Visualmente el sentido se puede observar, ¿no? Visualmente se observa hacia dónde está apuntando el vector, pero tenemos que tener en cuenta al menos estos dos elementos. Un vector, siempre le tenemos que definir a un vector cuánto es su tamaño y cuánto es su ángulo de inclinación. Esos siempre tiene que estar definido. Ya luego de lo del sentido es como, podemos dejarlo como opcional, pero ya saben, podemos tomar esas dos referencias, ¿no? Ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, o las coordenadas norte, este, norte, sur, ¿no? Ya entonces, de manera general, vector, segmento orientado, que tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Módulo, tamaño; dirección es el ángulo, y sentido es hacia dónde apunta el vector. Vamos a definir esto. Acá tenemos algunos ejemplos de vectores. Y bueno, hay un último de participación, ¿no? Veremos primero este primer ejemplo. Ya tenemos acá 4 ejemplos. Tenemos acá un vector, nos dice que, como ven, cada uno de los vectores ya tiene un nombre, pueden ponerle cualquier nombre, casi no es importante el nombre del vector. Acá tenemos un vector A, P, M y un vector F, ¿ya?
y nos están dando cuánto es el tamaño de cada vector, ¿no? El vector A tiene 12 unidades, el P tiene 5, ¿ya? Vamos analizando uno por uno. Para el primer vector, tenemos acá el vector A. Queremos indicar cuánto es su tamaño. La notación nos dice que primero se anota el nombre del vector, tenemos acá el nombre del vector, y para indicar el tamaño, barras laterales, ¿no? Esa es la notación que se utiliza. Entonces decimos, el vector A tiene un tamaño de 12 unidades, ¿ya? Entonces hemos definido el módulo del vector. Luego tenemos la dirección. La dirección es el ángulo, ¿no? Respecto del eje X, medimos cuánto es el ángulo de inclinación. Entonces acá aproximadamente tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Y esa sería la dirección del vector, 45 grados. Luego ya el sentido hacia el noreste, ¿no? Está apuntando hacia el noreste. Para el segundo ejemplo, ¿ya? El vector P, indicamos su módulo, barras laterales. ¿Cuánto es el tamaño de este vector? 5 unidades, ¿no? Acá mismo nos indica, ya tenemos el módulo del vector. Y luego, ¿cuánto es su dirección o su ángulo? Siempre se tiene que partir a medir respecto del eje X positivo, ¿ya? Tomen en cuenta esto, cuando hablamos de dirección, siempre se mide el ángulo a partir del eje X positivo. Entonces, empezamos a medir desde el eje X positivo hasta la posición del vector. Entonces, tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, la dirección es de 90 grados. Ya el sentido, estamos viendo que apunta hacia el norte y tenemos ahí el sentido del vector. Ya, como ven, todo vector siempre tiene estos tres elementos, módulo, dirección y sentido. Para nuestro tercer ejemplo, lo mismo, ¿no? Acá hay un pequeño error. Acá nos dice que este vector tiene un tamaño de 9. Entonces acá corregimos el nombre del vector, barras laterales, y este tiene un tamaño de 9, ¿no? Ya 9 unidades. ¿Cuánto es el ángulo o la dirección del vector, ¿no? Muchas veces se confunden, acá les dan un ángulo de 30 grados y anotan 30 grados, ¿no? La dirección del vector siempre a partir del eje X positivo, ¿no? A partir de acá tenemos que empezar a medir para la dirección. Medimos, vamos recorriendo hasta la posición del vector. Y esta sería la dirección de nuestro vector, ¿no? Esta sería la dirección de nuestro vector. ¿Cuánto de ángulo tenemos hasta ese punto? ¿Ya? Acá tenemos un ángulo llano, este es un ángulo de 180 grados. Tenemos hasta ese punto un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Hasta acá, ¿no? Hasta acá tenemos 180 grados. Sabemos que todo este ángulo mide 90 grados. Si les restamos 30, lo que nos queda acá es 60. ¿Ya? Y hacemos una sumatoria, ¿no? Hacemos una sumatoria, 180 más 60 nos da un ángulo de 240. Entonces, de esa forma estamos definiendo la dirección de nuestro vector. Y no se olviden de esto, ¿no? La dirección del vector siempre a partir del eje X positivo. ¿Ya? Para el último ejemplo, pueden participar en el chat. ¿Cuáles serían todos los elementos, ¿no? Módulo, dirección y sentido para nuestro último ejemplo. Pueden escribir en el chat algo parecido a esto, ¿no? Acá para el módulo, no sé cuánto es su módulo, una A para el ángulo lo pondremos, cuánto es el ángulo para este vector, o cuál es la dirección para este vector, y finalmente el sentido, una S, ¿cuál sería el sentido de nuestro vector?
Ya tenemos varias respuestas. Todas las participaciones, bueno, si es que habilitan los micrófonos, yo me anoto los que participan y cuando participan por el chat, también esto queda registro. Todo, cuando hacemos la grabación de la reunión, todo el registro se almacena, ¿no? Todo lo que estamos escribiendo en el chat se genera un pequeño archivo, entonces a partir de ese archivo yo voy sacando las personas que han participado ya, entonces no se preocupen, todos los que están participando en el chat ya tengo los registros y para los que participan por micrófono también me anoto de esa parte para la parte de participación. Entonces tenemos varios que han participado y bueno, todos están correctos, ¿no? Acá directamente tenemos un módulo de 10 unidades para el vector F. El ángulo de inclinación, si bien acá este es de 20 grados, la dirección siempre desde el eje horizontal positivo, ¿no? Entonces, todo esto sería nuestra dirección del vector, ¿ya? Entonces, el total es 360 menos 20, tendríamos un total de 340 grados y finalmente el sentido del vector, tenemos un sentido sureste, ¿no? Está apuntando hacia el sur y al este, ¿no? Sería el sentido sureste. Ya, entonces, creo que con eso queda claro, ¿no? Todo vector siempre tiene que tener definido estos tres elementos. Ya, vamos a ingresar a cómo se suman vectores o cómo se suman estas flechas como tal. Hay varios, como les digo, hay varios métodos para sumar flechas. Entre estos métodos tenemos a los métodos gráficos y tenemos a los métodos analíticos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos metodologías? Los métodos gráficos, como su nombre lo indica, vamos a sumar de forma gráfica, ¿ya? En ningún momento vamos a tomar en cuenta módulo y dirección de un vector. No los tomamos en cuenta como tal esos valores, no. En los métodos gráficos no nos interesa cuánto es el módulo del vector, cuánto es la dirección del vector. Acá no nos interesan los métodos gráficos, ya que la suma se hace de forma gráfica y vamos a solo graficar, ¿no? Vamos a poner, bueno, ¿no? Acá vamos a tener un vector A, otro vector B, no sé, y nos pide, ¿no? Sumar estos dos vectores, ¿no? Y lo vamos a hacer de forma gráfica. ¿Cómo se suma estos dos vectores de forma gráfica? Lo vamos a aprender en su momento. Ahorita vamos a pasar a la pizarra y vamos a aprender. Tenemos el método del paralelogramo y tenemos el método del polígono, ¿ya? Pero al final el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Cualquiera de los métodos siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, los métodos gráficos, todo de forma gráfica, no nos interesan los datos. Y tenemos al paralelogramo y al polígono. Luego vamos a ingresar a los métodos analíticos. Ya cuando ingresamos a la parte analítica, ahí sí nos interesa conocer cuánto es el tamaño del vector, cuál es su ángulo de inclinación respecto del eje eje X positivo. Entonces, esos valores sí nos interesan acá dentro de los métodos analíticos. Y a partir de esos valores, tenemos estos métodos, ¿ya? Método de triángulos, método por descomposición. ¿Ya? Con estos valores vamos a, por ejemplo, el método de triángulos, vamos a empezar a utilizar fórmulas trigonométricas para ángulos rectos, ángulos agudos, diré, triángulos con ángulo recto, triángulos acutángulos, triángulos obtusángulos. Ya, en su momento igual lo vamos a ver a detalle todos estos puntos. Ya, pero quiero que entiendan esa diferencia, ¿no? Métodos gráficos no toma en cuenta datos, simplemente hace la suma de forma gráfica. Métodos analíticos toma en cuenta estos datos, módulos, direcciones y hace uso de las fórmulas de triángulos, de trigonometría. Vamos a acordarnos, ¿no? Ahí del teorema de Pitágoras,
Luego vamos a entrar a la parte de descomposición, ahí vamos a acordarnos de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ya eso ya vamos a ir calculando, ¿no? Con las fórmulas que tenemos. Ya, no sé si hasta acá tienen dudas o consultas. Bien. Vamos a empezar con cómo se suman vectores o cómo se suman flechas utilizando métodos gráficos. Ya vamos a ver a detalle el método del paralelogramo y el polígono y vamos a ver si también ingresamos a los métodos analíticos. Ya vamos a pasar a la pizarra. Voy a preparar la cámara. Vamos a regresar dentro de 5 minutos. ¿Ya? Me esperan 5 minutos y regresamos. Con el tema de vectores hemos visto ya una introducción y hemos visto que teníamos varias metodologías para sumar vectores, ¿no? Entre métodos y métodos gráficos. ¿Ya? Vamos a ingresar al primer tema, el tema de vectores. Y vamos a ver lo que son los métodos analíticos, métodos gráficos. Ya dentro de los métodos gráficos tenemos al método del paralelogramo y al método del polígono. Comenzamos con el cómo se suma vectores utilizando el método paralelogramo. Este es uno de los métodos más sencillos. Tenemos que seguir 3 pasos. El primer paso es poner los vectores en un mismo punto de origen. ¿Ya? Es lo que vamos a seguir, poner los vectores en un mismo punto de origen. Segundo paso, líneas paralelas. Trazar líneas paralelas. ¿Ya? Y como tercer paso, graficar el vector resultante. Graficar el vector resultante. Desde el punto de origen hasta la intersección de las líneas paralelas. Estos son los pasos que tenemos que seguir para sumar vectores mediante el método del paralelogramo. Trazar intersección de las líneas paralelas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a seguir estos 3 pasos aplicando el método del paralelogramo.
ponernos un pequeño ejemplo. Por acá ponemos, ¿no? Nos piden sumar 3, el vector P, M. Vamos a sumar los vectores P y M. ¿Ya? Estas son las gráficas de los vectores que nos proporcionan. Tenemos acá nuestro vector M. ¿Ya? Estamos dando un nombre, ¿no? Y después tenemos acá nuestro vector, a nuestro vector P. Ya, ¿cómo se da la suma de vectores? De forma, cuando sumamos vectores, más o menos, hacemos lo siguiente, ¿ya? Estos 3 marcadores representan cada uno un vector y que la tapa la punta de la flecha, ¿ya? Tenemos acá 3 vectores y nos piden sumar estos 3. ¿De cómo se suman estas 3 flechas? Inge, el audio no se escucha nada. Ingeniero, buenas noches, no se escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, que se escucha. Sí, ingeniero. Me confirman al chat si se escucha y ahora sí. Ingeniero, no Vamos a se volver a escucha. explicar esto de... Les estaba comentando acerca del método del polígono, ¿ya? Cuando ingresemos a esa parte vamos a explicar. ¿En qué consiste este método del paralelogramo? Tenemos que seguir estos 3 pasos, ¿no? Tenemos acá los vectores, sabemos identificar cuáles son sus elementos, ¿ya? Por ejemplo, para este vector M, más o menos tendríamos que hacer esto, ¿no? ¿Cuánto es el módulo del vector M? No conocemos, ¿no? Tendríamos que conocer su tamaño. ¿Cuál es la dirección? Eso sí, gráficamente podemos saber, ¿no? ¿Cuál sería la dirección del vector M? A ver, pueden participar en el chat. ¿Cuánto sería su dirección? ¿O cuánto sería su ángulo? ¿Ya? 0 grados, ¿no? Respecto del eje X está a 0 grados. ¿Ya? Y finalmente el sentido está apuntando, pueden decir, está apuntando a la derecha o su sentido es al este, ¿no? Directamente está apuntando hacia el este. Ya ese serían sus 3 módulos. Lo mismo podemos hacer para P, ¿no? Podemos definir sus 3 elementos, ¿ya? Pero
En este punto no nos interesa todavía eso, solo vamos a hacerlo de forma gráfica. ¿Qué nos indica el primer paso? El primer paso dice poner los vectores en un mismo punto de origen, ¿ya? Ustedes eso se trazan en cualquier lugar. Vamos a trazarnos un punto. A partir de ahí vamos a ir graficando estos vectores, ¿ya? Entonces, poner los vectores en un mismo punto de origen. Comenzamos a trasladar estos vectores. ¿Ya? Tenemos a nuestro vector P a partir de este punto de origen, ¿no? Tenemos que trazar a partir de ese punto de origen, más o menos este sería nuestro vector P. ¿Ya? Estamos trasladando a nuestro vector P al punto de origen y lo mismo para el vector M, ¿no? Al punto de origen. Punto de origen y vamos a graficar a nuestro vector M. Ahí tenemos acá nuestro vector M. Ese sería el primer paso, ¿no? Todos los vectores desde el mismo punto de origen, ¿ya? ¿Cuál es el segundo paso? Trazar líneas paralelas. Tenemos que trazar las líneas paralelas a los vectores, ¿ya? Este es nuestro vector. Si yo me vengo a la derecha, este sería una paralela hacia la derecha, ¿no? Este sería una línea paralela hacia la derecha. Me vengo a la izquierda, este sería una línea paralela hacia la izquierda, ¿ya? Y lo mismo pasa con el vector M, ¿no? Me voy hacia abajo, línea paralela abajo, me voy hacia arriba, línea paralela arriba, ¿ya? Y ahí podemos ir trazando varias líneas paralelas, pero estas líneas paralelas se tienen que trazar hasta que lleguemos hasta la punta del otro vector, ¿ya? Podemos trazar varias líneas, pero nos interesa a nosotros, paralela al vector P, vamos a irnos hasta encontrar la punta del otro vector, ¿no? Encontramos la punta y trazamos su paralela. Esta paralela es la que nos interesa, ¿ya? Esa sería una línea paralela al vector P. ¿Ya? Esa sería una línea paralela al vector P, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para el vector M. Tenemos a nuestro vector M. Vamos a trazar una línea paralela hasta encontrar la punta del otro vector. Encontramos la punta y trazamos la línea paralela. ¿Ya? Ese sería nuestro segundo paso, trazado de líneas paralelas. Y finalmente nos dice graficar el vector resultante. Nos dice, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta suma? Tenemos que graficar nuestro vector resultante desde el punto de origen hasta la intersección. Siempre vamos a partir del punto de origen hasta el punto de intersección. ¿Ya? Entonces graficamos al vector resultante. ¿Ya? Como ven, esa sería una flecha. Se puede poner cualquier nombre, pero por lo general se pone la letra S para indicar que es nuestro vector resultante. ¿Ya? Entonces vean que esa es la forma de sumar vectores bajo el método del paralelogramo. ¿Ya? Hay que seguir esos 3 pasos para sumar esos vectores. Vamos a ver un pequeño ejemplo más. Ejemplo número 2. No interesa la disposición, hay que tener en cuenta, un momento les digo, cuando se trabaja con vectores podemos ir moviendo estos vectores sin ninguna Qué buenas noches, no sé si me escucha, se congeló, no se pudo ver ya. Bien, acá tenemos el vector P. Este vector P no hay restricción de movimiento, ¿ya? Ustedes pueden mover los vectores en cualquier posición, ¿ya? Ustedes pueden ir moviendo estos vectores. ¿Cuál es la restricción? Bueno, ¿qué es lo que no tienen que hacer? ¿Ya? Pueden mover los vectores, pero lo que no tienen que hacer es
cambiarle su dirección, es decir, si acá tenía 45, acá ponerlo con 40, eso es lo que no se puede hacer. No pueden cambiarle de sentido, si acá está apuntando hacia arriba, no le pueden cambiar apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, esas son las restricciones, ¿no? No cambiar de tamaño, no cambiar de ángulo, no modificar sus elementos en sí. No tienen Profe, que se congeló modificar la sus tres imagen. elementos, pero sí pueden ir moviendo en cualquier posición, como lo hemos hecho en esta parte, ¿no? El vector P lo hemos trasladado a esta posición y el vector M a esta posición. Pero en ningún momento estamos modificando su tamaño ni su dirección. Buenas noches. La imagen Es está lo que nos- congelada. Para nuestro segundo ejemplo, hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a seguir estos, vamos a Llámenle, alguien seguir tiene su número, no estos tres sé, pasos. del ¿Ya? movimiento, Vamos solo la a imagen trazar un nomás. punto de origen, un punto común. Sí, A que me partir de ese llame, por punto vamos favor. a graficar nuestros vectores. Le daremos nombres. Este va a ser nuestro vector A y esto que sea nuestro vector F. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos ahí dos vectores, ¿no? Sumar A y el vector F. ¿Cómo sumamos? Tenemos punto de origen, primer paso. Graficamos al vector A. ¿Ya? Tenemos al vector A. A continuación graficamos el vector F, ¿no? A partir de este punto siempre iniciamos. Más o menos tiene ese ángulo de inclinación. Ya es un poquito más grande, ¿no? Ese sería nuestro vector F. Hasta ahí se concluye con el primer paso. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro vector resultante. Entonces, es la forma que se suma vectores mediante el método del paralelogramo. ¿Cuál es la limitante de este método? Que bajo este método solo podemos, bueno, de forma práctica solo se puede llegar a sumar dos vectores como dos vectores, ¿ya? El método del paralelogramo nos sirve para sumar dos vectores. En caso de que tengamos tres vectores, por ejemplo, el vector A, un vector B y un vector C, y nos pidan que sumemos estos tres vectores, podemos hacerlo con el método del paralelogramo, ¿ya? Primero podemos agarrar estos dos, operar de la forma que hemos aprendido, vamos a obtener un vector resultante, luego le sumamos al vector C, otra vez hacemos método del paralelogramo y luego obtenemos un vector resultante. Pero no es eficiente hacerlo de esa manera. Es por eso que el método del paralelogramo solo nos va a servir para la suma de dos vectores, ¿ya? Podemos sumar por el método solo dos vectores. Vamos a pasar al siguiente método gráfico, el método del polígono. Sáquenle captura hasta ahí, vamos a borrar la pizarra. Ya, vamos a ingresar al siguiente método, el método del polígono. Método gráfico, método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Consiste en ordenar los vectores uno delante del otro
así formar un polígono con el vector resultante. Ya de esto les hablaba al principio. ¿En qué consiste el método del polígono? Podemos tomar de ejemplo, habíamos dicho estos tres marcadores como si fueran vectores. Y en este caso tenemos tres vectores a sumar, ¿no? Nos piden que sumemos estos tres vectores. ¿Cómo se suma utilizando el método del polígono? Tenemos que ordenar estos vectores uno delante del otro, ¿ya? Uno a continuación de otro. Algo parecido a esto, ¿no? Sumamos los tres vectores. ¿Qué es lo que no se puede hacer al momento de este ordenamiento? No podemos hacer que los vectores choquen punta con punta, tampoco podemos hacer que los vectores choquen cola con cola, ¿ya? Siempre tenemos que la punta con la cola y así a continuación del otro, ¿no? En ese orden tenemos que ir acomodando los vectores. Acá tenemos estos tres vectores. ¿Cuál sería el vector resultante? Un vector que inicia en este punto y termina en este punto, ¿no? Ahí trazamos a nuestro vector resultante. Entonces, en eso consiste el método del polígono, ordenar los vectores uno delante del otro y finalmente trazar nuestro vector resultante. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ya? Tenemos el pequeño ejemplo, sumar. Sumar los siguientes vectores. ¿Ya? Y nos dan una pequeña gráfica. Ya, y tenemos estos tres vectores. Tenemos acá nuestro vector A, tenemos al vector B y tenemos a nuestro vector C. Nuevamente, ¿no? Podemos hacerlo por el método del polígono, pero diré por el paralelogramo, pero no es eficiente, ¿ya? Entonces, cuando ya se trata de dos, de tres, cuatro, cinco vectores, lo más conveniente es hacerlo mediante el método del polígono, ya que consiste simplemente en ordenar los vectores uno delante del otro. Entonces, comenzamos. Acá se cumple lo que es la propiedad conmutativa. No es necesario seguir un orden. Se puede comenzar con cualquier vector y así ir acomodando. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el vector A. Partimos de un punto. Vamos a tratar de respetar el tamaño y el ángulo de inclinación de estos vectores. ¿Ya? Más o menos este es nuestro vector A. Ya tenemos el vector A. A continuación ponemos el siguiente. Vamos a trazar nuestro vector B. ¿Ya? Ahí tenemos al vector B. ¿Ya? Y finalmente colocamos a nuestro vector C, ¿no? Vamos a sacarle el tamaño.
¿Ya? Entonces, en eso consiste el método del polígono, ordenar los vectores uno a continuación del otro y finalmente trazar nuestro vector resultante. ¿Ya? ¿Cuál sería el vector resultante? Un vector que inicia en el punto, en el origen inicial y termina en la punta del último vector. ¿Ya? De esta forma trazamos nuestro vector resultante. Partimos de acá y tendríamos a nuestro vector resultante. ¿Ya? ¿Por qué se conoce este método con el método del polígono? Porque ordenando los vectores y trazando el vector resultante, lo que formamos al final es un polígono, ¿no? Es un polígono cerrado. Ya, vamos a ver un segundo ejemplo. Sumar los siguientes vectores. De acá nos dan una pequeña cuadrícula de referencia. Vamos a graficar esto. Tenemos una cuadrícula de referencia. Ya ahí tenemos los siguientes vectores. Tenemos acá un vector tenemos otro vector en esta posición. Ya, y finalmente tenemos un vector en esta posición. Ya. Nos piden sumar estos tres vectores bajo esa referencia de cuadrícula. Vamos a sacarnos una similar por acá. Ya las cuadrículas son referenciales nada más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es seguir los pasos del método del polígono, ¿no? Que es ordenar los vectores uno delante del otro y finalmente trazar el vector resultante. ¿Ya? Sabemos que el orden no es importante en este caso. Vamos a dar nombre a nuestros vectores. Este va a ser un vector P. Este va a ser un vector M. Y este va a ser un vector Q. ¿Ya? Entonces, empezamos con la suma vectorial. Podemos empezar con cualquiera de los vectores, ¿no? Y como saben, podemos ir moviendo los vectores. Vamos a comenzar con el vector M, ¿ya? Y lo vamos a graficar, vean, está de forma vertical, lo vamos a trasladar a esta posición. Tenemos acá al vector M. A continuación vamos a graficar el vector Q,
siempre respetando que no choquen cola con cola y punta con punta. Tenemos acá nuestro vector Q. ¿Ya? Y finalmente ordenamos a nuestro vector P. ¿Ya? Más o menos el vector P ocupa dos cuadrículas, ¿no? Entonces estaríamos trasladando a nuestro vector P. ¿Ya? Ese sería el orden de nuestros vectores. Como paso final, trazamos el vector resultante desde el punto inicial hasta el punto final. Este sería nuestro vector resultante. Ya, entonces, dentro de estos dos métodos, como ven, no hemos utilizado datos de módulo, dirección, simplemente lo estamos haciendo de forma gráfica. ¿Ya? Para qué nos va a servir en adelante estos dos métodos? Haciendo una pequeña diferencia antes, tenemos dentro de los métodos gráficos, método del paralelogramo que nos sirve para dos vectores y método del polígono que nos sirve para sumar dos o más vectores, ¿no? ¿Para qué estamos aprendiendo a sumarlo de forma gráfica? Cuando ingresemos a los métodos analíticos, ahí el primer paso que vamos a hacer es utilizar alguno de estos métodos gráficos, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es sumar los vectores de forma gráfica. Una vez que una vez que tengamos la suma de forma gráfica, ya empezamos a hacer preguntas como cuánto es el tamaño, podemos preguntarnos acá, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de este vector resultante? ¿Cuál es la dirección del vector resultante? ¿Cuál es su ángulo respecto del eje X? ¿Ya? Y podemos responder a esas preguntas utilizando fórmulas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre va a ser utilizar método gráfico y después ya vamos a emplear fórmulas para calcular estos elementos para nuestro vector resultante, ¿no? Módulo, dirección y sentidos. Entonces, saquen captura hasta ahí. Vamos a pasar a ahora sí vamos a resolver algunos problemas de métodos analíticos.
Ya. Dentro de los métodos analíticos tenemos a método por resolución de triángulos y método por descomposición. ¿Ya? Tenemos acá método por resolución de triángulos y tenemos método por descomposición. ¿Ya? De igual forma vamos a ver cuándo se utiliza un método y cuándo se utiliza otro. Vamos a empezar con el primero. Para esto vamos a recordar algunas de las fórmulas trigonométricas. Por acá nos vamos a hacer un pequeño formulario. Todo este formulario lo van a tener en el tema de vectores, ¿no? En el formulario de vectores ya está todas estas fórmulas. Vamos a recordar el primer tipo de triángulo. Es un triángulo rectángulo. Tenemos un lado A, un lado B y un lado C, que se conoce como hipotenusa, ¿no? Lado más grande, hipotenusa. ¿Qué estudia la trigonometría? La trigonometría es el estudio de lados y ángulos y la relación que existen entre estas variables, ¿ya? A través de las fórmulas trigonométricas, nosotros podemos determinar, si tenemos dos de los lados, podemos determinar el lado que nos falta, cuánto es el tamaño del lado que nos falta. Lo mismo pasa con los ángulos. Si tenemos uno de los ángulos internos, podemos determinar cuál es el ángulo que nos falta por conocer. Y así, ¿no? Ese es el juego de las fórmulas trigonométricas. Conociendo ciertos datos, podemos determinar los datos que nos faltan, ¿ya? Para este caso en específico de triángulos rectángulo, tenemos esta famosa fórmula que se conoce como el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice el lado más grande al cuadrado es igual a los lados más pequeños elevados al cuadrado, ¿no? O en términos formales, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, a esto se conoce como teorema de Pitágoras. Entonces, esta fórmula trigonométrica para lo que nos sirve es conociendo dos lados, podemos determinar el lado que nos falta, ¿no? Esto se conoce como teorema de Pitágoras. Ahí luego tenemos triángulos obtusángulos, triángulos acutángulos. Primero trabajaremos con esta fórmula trigonométrica. Ya vamos a resolver un problemita. Ya estamos comenzando con el primer método, ¿ya? Método por resolución de triángulos.
Método por resolución de triángulos. Ahora sí vamos a ver para qué nos sirven los métodos gráficos, ¿no? Siempre va a ser el punto de partida para empezar a sumar vectores. Entonces, método por resolución de triángulos. Tenemos el siguiente problemita, igual nuevamente nos dan una pequeña cuadrícula. Ya, el problema dice lo siguiente, en la figura se muestra una cuadrícula, en la figura se muestra una cuadrícula, donde el lado de cada cuadrado es 2 unidades, donde el lado de cada cuadrado, donde el lado de cada cuadrado es 2 unidades. ¿Ya? Y nos pide determine el módulo del vector resultante. Determine el módulo del vector resultante. Ya. Y tenemos los siguientes vectores. Tenemos un vector A. Tenemos un vector B. Y por acá tenemos un vector C. Ya, entonces tenemos 3 vectores para sumar, ¿no? Nos piden cuál es el tamaño de nuestro vector resultante. Ya, como les digo, para estos problemas de métodos analíticos, siempre nos vamos a apoyar de los métodos gráficos. Ya es lo primero que vamos a hacer, aplicar alguno de los métodos gráficos. Para esto tenemos método del paralelogramo, que nos servía para sumar 2 vectores. Luego tenemos método del polígono, que nos sirve para sumar varios vectores, ¿no? 2 o más vectores. ¿Ya? Entonces, iniciamos con el análisis. Tenemos que sumar 3 vectores, por tanto, nos conviene aplicar directamente el método del polígono, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a primero sumar de forma gráfica. Vamos a hacernos otra gráfica más abajo. Calores.
Ya, ahí tenemos nuestra cuadrícula referencial y empezamos con el método del polígono, ¿no? Ordenar los vectores uno delante del otro. Podemos comenzar con cualquiera, pero ¿por cuál iniciamos? Vamos a iniciar graficando el vector C, ¿ya? No interesa el orden, pero vamos a iniciar con el vector C. El vector C está de forma diagonal, ya lo estamos trasladando de cuadrícula, este sería nuestro vector C. A continuación vamos a poner a nuestro vector B. A continuación graficamos a nuestro vector B. Finalmente graficamos al vector A, ¿no? En la misma posición, este no cambia de posición. ¿Ya? Y ese sería el ordenamiento, ¿no? Aplicando el método del polígono. Graficamos nuestro vector resultante, el vector resultante punto inicial, punto final, y este sería nuestro vector resultante, ¿no? Hasta ese punto hemos aplicado el método gráfico, ¿no? ¿Qué nos pide el problema? Nos dice cuánto es el módulo de nuestro vector resultante, o cuánto es el tamaño de nuestro vector resultante. Ya tenemos que determinar su tamaño. Para esto nos ayudamos en este caso, de fórmulas trigonométricas, ¿no? Nos vamos a ayudar de las fórmulas trigonométricas, pero para esto nosotros necesitamos identificar un triángulo. Ya muchas veces esto no es visible a simple vista, sino que tenemos que analizar bien el gráfico, tenemos que ver bien el gráfico para determinar en qué posición podemos identificar nosotros un triángulo, ¿ya? Vamos a anotar los datos que nos dan en el problema. Nos dicen que cada cuadrícula tiene de lado 2 unidades, ¿no? Es decir, este pequeño cuadrado tiene 2 unidades. Por acá también tenemos 2 unidades, ¿ya? Conocemos esas longitudes. Lo que nosotros tenemos que identificar, una vez sumado, esto no se tienen que confundir, una vez aplicado el método gráfico y determinado el vector resultante, ya mucho no nos interesa estos vectores iniciales, ¿no? El objetivo gráficamente se ha cumplido. Estos vectores, ya de alguna forma no lo vemos ahí, ¿ya? Y empezamos a visualizar, ¿no? Tenemos que nosotros identificar un triángulo. Y se puede observar en esta posición que sí se forma un triángulo. Vean acá, conocemos cuánto vale el lado vertical, conocemos cuánto vale el lado horizontal, y si trazamos puntos podemos identificar acá un pequeño triángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces vean que en ese punto lo que se está formando es un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo donde uno de los catetos vale 2 unidades y el cateto vertical vale, si cada lado vale 2, tendríamos una distancia de 6 unidades, ¿no? Entonces, de esa forma, vean que hemos identificado nuestro triángulo rectángulo y conocemos los lados, 2 de los lados del triángulo, ¿no? Lo que nos falta conocer es la hipotenusa de este triángulo. Y la hipotenusa lo que representa es el tamaño de nuestro vector resultante. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, tal como nos indica acá, ¿no? El lado más grande al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Ya? Vamos a aplicar este teorema
Acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a llamar a este lado, el lado que nos falta por conocer, lo vamos a llamar una S minúscula. ¿Ya? El lado que nos falta por conocer lo estamos llamando S minúscula. El lado, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. El primer cateto, 2 unidades elevado al cuadrado, más el segundo cateto, 6 unidades elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos una ecuación donde la única incógnita es S, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacemos un despeje. ¿Cómo se despeja esta fórmula? Todo exponente pasa al otro miembro como raíz, ¿no? Como tenemos acá exponente cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Ya? 2 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale la hipotenusa o el lado que nos faltaba? ¿Cuánto les sale? $6,32. ¿No? 6,32 unidades. Esta es la hipotenusa de nuestro triángulo. Ya lo que a nosotros nos interesa, cuánto es el módulo de nuestro vector. El módulo es la hipotenusa para nuestro triángulo, entonces vamos a anotar esto. Primero agarramos el nombre del vector, basas laterales para indicar el módulo, y decimos que el módulo del vector es 6,32 unidades. ¿Ya? Y esa sería la respuesta al problema. ¿Ya? Y siempre cualquier problema analítico de vectores siempre va a partir de eso. Primero, ayudarnos de algún método gráfico, una vez identificado gráficamente el vector resultante, ya ver, ¿no?, qué tipo de triángulo se está formando para aplicar alguna fórmula trigonométrica. Sáquenle captura hasta ahí, vamos a pasar al siguiente problema. Ya, por el día de hoy vamos a quedar en este punto. Ya les voy a pasar el formulario de vectores, ya lo van a tener en la plataforma. Hasta mañana o pasado ya se les va a habilitar el acceso a la plataforma, ¿ya? Ahí ya van a estar cargados los recursos de vectores. No creo que haya más inconvenientes porque también se me está acabando la batería del micrófono. Bueno, esto no va a suceder, ¿no? Hoy día no he estado al tanto de algunas cosas. La próxima clase no va a ocurrir estas situaciones. Entonces, la siguiente sesión no va a haber más inconvenientes. Y estén atentos a la plataforma, ¿no? Ya se les va a enviar las credenciales para el acceso a la plataforma. Sí, sobre ejercicios propuestos, va a estar en la práctica igual, van a tener en la práctica ejercicios propuestos.
Ya, si no les envían hasta mañana el acceso a la plataforma, mañana y igualmente se los voy a subir los recursos, tanto formulario como la presentación al grupo de WhatsApp, ya, para que ya lo tengan. No sé si tienen consultas o dudas.